queremos darles las más gratas bienvenidas a todos los países que en este día nos están acompañando. Vamos a alegrar el corazón y quiero que den un aplauso virtual a Argentina. Pasamos a Bolivia, Sucre. También estamos con Colombia, Bogotá. Chile, Santiago. Ecuador, Quito. España, Madrid. Guatemala, Ciudad de Guatemala. México, Distrito Federal. Y Lima, Perú. Le agradecemos a Dios realmente por esta oportunidad maravillosa que nos da de podernos unir como hermanos de diferentes naciones y tener la posibilidad hoy de poder escudriñar la palabra, de poder tomarnos un tiempo para la reflexión y la meditación. Agradecemos a sociedades bíblicas de todos los países por habernos dado esta oportunidad de poder compartir con tantas naciones aquí desde Lima, Perú. Bien, vamos a empezar el día de hoy la primera clase, y vamos a hablar un poquito de la familia. Ustedes seguramente tendrán diferentes concepciones, pero vamos a tratar de unificarlas, porque sobre la familia se han dicho muchas cosas, muchísimas, ¿no? Pero vamos a tratar de ver qué es lo que Dios tiene para la familia en América Latina, en América Central, en América del Norte y en todas las naciones, ¿no? Miren, podemos hablar de muchas definiciones de familia, pero la mejor definición es la que viene del vínculo de sangre, de afecto, de valores, de cultura, de estilos de vida, ¿no? Es esa organización base de toda organización social, pero que en primera instancia la creó nuestro Dios creador. Esa es la verdadera familia a la que nosotros vamos a estudiar el día de hoy, donde todos sus miembros viven armoniosamente, están unidos como una mano con sus diferentes dedos y con diferentes habilidades. Habilidades que se complementan entre sí y ayudan hasta convertirse en un poderoso puño que protege y que defiende. Para Dios es muy importante la familia, no solo porque es la corona de su creación, sino porque es el objetivo central de su obra redentora. Dios relaciona al hombre no solito, sino dentro de su contexto familiar. Y usa familias para sus propósitos redentores. Recordarán ustedes a Noé y a la familia de Noé. Recordarán a Amram y Jocabed, los padres de Moisés. A Elizabeth y Zacarías, los padres de Juan el Bautista. A María y José, los padres de nuestro amado Señor Jesús. Por eso, en el contexto de la promesa de Dios, la fe no solo nos hace miembros de la familia de Abraham, sino que nos hace miembros de la familia de Dios, al perdonarnos, al darnos una nueva vida, al adoptarnos como hijos suyos y darnos un espíritu de adopción por el cual clamamos Abba, Padre, para darnos una herencia en su gloria eterna. Realmente esto es maravilloso, mis estimados hermanos, porque sabemos que dentro de los propósitos de Dios está la familia, está su familia, está mi familia. En esa perspectiva necesitamos estudiar algunos aspectos básicos sobre la familia. Bien, ustedes saben que desde la creación, Dios corona su creación con la creación del hombre y la mujer.
Y dice, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios los creó, varón y hembra los creó. ¿Ustedes se imaginan ese lugar tan fantástico llamado paraíso donde el Señor crea a estos dos seres como corona de su creación? ¿Se imaginan a Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo diciendo, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y démosle autoridad, démosle poder sobre todo lo creado? Qué importante es, hermanos, que entendamos que el Señor nos creó con un propósito tan maravilloso que nos dio toda la tierra por heredad. Y no solamente la tierra en su aspecto natural, sino también la tierra con las personas que habitan en ella. Entonces, crea esta primera pareja en compañerismo, con inteligencia, con autoridad, con capacidad de decidir y para adorar en santidad. El matrimonio y la familia es una institución ordenada por Dios. Nadie la inventó, nadie la construyó en la tierra, fue el propósito mismo del Creador desde el inicio de la creación, cuando Dios crea al hombre y a la mujer. Y le dice, fructificad y multiplicaos, llenar la tierra y sojuzgarla, y señorear sobre los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y esta tierra se pobló, esta tierra se multiplicó, justamente por esa orden del Creador. Y ahora tenemos muchas naciones, tenemos millones de personas que habitan esta nación por voluntad divina. Entonces, esta creación está aquí, usted y yo estamos con un propósito, y hay un propósito muy fuerte, muy grande para nuestras familias. La pareja unida se une en compañerismo, se une en amor recíproco, se une en una unión fructífera y se une también para compartir autoridad, ¿no? El Señor dijo, no le hace bien al hombre estar solo, haré un ser capaz de ayudarlo y que sea como él. Hombre y mujer, iguales en dignidad, iguales en características delante del Señor. Porque no podían estar solos, tenían que tener compañía. El Señor creó hombre y mujer para estar unidos. Entonces el Señor Dios formó de la tierra a todos los animales del campo y a todas las aves del cielo, las llevó al hombre para ver cómo les iba a llamar, y con ese nombre se quedó cada ser viviente. El hombre le dio, un ratito que me está saliendo ahí un mensajito, ¿no? El hombre le dio nombre a todos los animales domésticos, a todas las aves del cielo, a todos los animales silvestres, pero ninguno de ellos resultó capaz de formar pareja con él para ayudar. Entonces el Señor Dios hizo que el hombre durmiera profundamente, y mientras comía le quitó una parte de su costado y rellenó esa parte con carne. Después de esa parte de su costado, el Señor hizo una mujer y se la llevó al hombre. Y el hombre dijo,
esto es ahora carne de mi carne y hueso de mis huesos. Entonces, Dios une a la pareja en una unidad perfecta. Se dice que esa exclamación de Adán cuando dice, y esta realmente es carne de mi carne y hueso de mis huesos, y por lo tanto será llamada varona, porque del hombre fue tomada, es la expresión más perfecta de amor. La primera expresión de amor relacionada con la otra persona, con el otro ser creado, con la persona que iba a compartir sus días en ese tiempo. Entonces, tenemos que Dios crea a Eva, a la mujer, para que se una de manera perfecta a Adán, en la parte física, en la parte mental, en la parte emocional. Por eso dice la palabra, el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos se fundirán en un solo ser. ¿Pero qué significa dejar? Dejar la dependencia del hogar paterno, formar un hogar propio, independiente. Muchas veces en estos tiempos tenemos la dificultad, por una cuestión a veces económica, de vivir en la casa de los padres. Y no dejamos la dependencia de la familia primigenia, de la familia paterna. Entonces, ¿qué pasa? Que comienza a suscitarse bastantes problemas. Porque los padres están observando, están opinando. La esposa o el esposo también están observando y también están opinando. Y muchas veces las opiniones son contradictorias, ¿no? Entonces, dejar la dependencia del hogar paterno y formar un hogar propio e independiente es un requisito sine qua non para las familias. Unirse a su pareja profundamente, compartiendo esa misma fe, los planes, los sueños, los afectos, las formas de criar a los hijos. Eso es bien importante. A veces hay parejas que se casan, pero de repente no han decidido, no han conversado sobre en qué momento van a ir a la casa de los padres. Dejar el hogar paterno no significa abandonar, no significa dejarlo de lado y olvidarse del hogar. Fechas como Navidad, como Año Nuevo, como Día del Padre, son fechas importantes para las personas. Y esas fechas a veces hay que negociarlas cuando hay un hogar que está empezando. ¿Dónde pasamos la Navidad? Quizás una Navidad en tu casa, otra Navidad en la mía. Es importante el acuerdo, la conversación, el diálogo en la familia, ¿no? Y serán una sola carne. Esta es una relación exclusiva, no hay lugar para una persona más. El serán una sola carne es una unión no solamente física, sino mental, emocional. Es una unidad integral. Allí no solamente se comparte el cuerpo, sino también las emociones, las alegrías y las tristezas, las propiedades, las finanzas, las formas de creer, de pensar y las formas de adorar a Dios. Yo recuerdo que hará cuestión de unos 5 años, más o menos, se casaron dos amigos míos. Ella era católica practicante y él era nazareno. Y cuando ellos se casaron, dijeron, sí, nos amamos, queremos casarnos. Y desde el inicio hubo discusión hasta en qué iglesia se iban a casar. La primera discusión allí. Cuando ya vinieron los hijos, ¿a qué iglesia vamos? ¿Cuál era la doctrina que le iban a enseñar? Y empezaron algunos conflictos. Y decidieron dejarlo a ninguna iglesia. A veces
no pensamos y no proyectamos la familia. Y la familia hay que proyectarla. La familia hay que repensarla, ¿no? Entonces, es bien, bien importante que este ser una sola carne sea la expresión de un amor integral, que sea el amor que se expresa en lo más íntimo de nuestro ser, no solo en una relación sexual, sino en una expresión de unidad de objetivos, de unidad de pensamientos, que sea la expresión del amor entre dos seres que vienen con sus diferentes costumbres, creencias, pero que están realmente eh, unidos por este tipo de amor que realmente Dios ha puesto en sus corazones y que ellos voluntariamente, intencionalmente dan a la otra persona, ¿no? Bien, cuando alguno de estos aspectos comienza a fallar, empiezan los problemas en la familia. Ahora, no todos debemos de llegar a casarnos. No todos estamos llamados a casarnos. Nosotros podemos permanecer solteros. Usted puede ser soltero. Si de repente, o soltera, si de repente no está dispuesto o dispuesta a compartir con el otro. Nadie obliga a nadie. Usted puede elegir ser soltero o puede elegir ser casado. Pero si elige ser casado, entonces usted va a tener que elegir compartir mis afectos, mis emociones, mis planes, mis sueños, mis formas de ver la vida, mis formas de adorar a Dios. Pero, como les digo, si usted no está dispuesto a eso, quédese soltero. Y desde su soltería, alabe al Señor, sirva a la familia, sirva a su país, haga lo que tiene que hacer, ¿no? La palabra dice que si no tiene don de continencia, es mejor quedarse soltero. Y entendemos lo que es el don de continencia, ¿verdad? Bien, entonces, seguimos en el tema. Hablando de esta relación conyugal, diremos en principio que es una relación exclusiva. Solo María y Juan, por dar algunos nombres. No se admite a Carmen en la relación, ni tampoco se admite a Pedro en la relación. Es una relación completamente exclusiva. Cuando no entendemos la exclusividad de la relación, comenzamos a abrir nuestro corazón a una intimidad mental, una intimidad emocional con segundas personas. Y entonces, ayer conversaba yo con un peruano en Estados Unidos que está en la consulta y me decía, tú no sabes, me acaba de escribir mi novia, mi enamorada, de cuando yo tenía 13 años y está sola. Y yo en este momento tengo problemas con mi esposa. Y está también aquí en Estados Unidos. Y entonces, hasta hemos pensado en volvernos a encontrar. Y quizás retomar esa relación de los 13 años. Ahora tengo 37. Amigo, ha pasado bastante agua bajo el puente. Tú no eres el de los 13. Tú ya tienes una relación. Tú ya tienes hijos. Pensar románticamente en que cuando tú tenías 13 es una señal de inmadurez. Pero muchas veces abrimos ese tipo de comunicaciones y comenzamos a empatar emocionalmente con personas
por las cuales después nos sentimos atraídos. ¿Y qué cosa pasa? Empieza la puerta abierta a la infidelidad. ¿Y eso es lo que quiere Dios para las familias? No. Las relaciones son exclusivas. ¿Con quién tendría yo que tener intimidad mental o intimidad emocional o abrirle mi corazón a la persona? Con mi pareja. Es bien importante que la pareja sea primero amiga, amigo, con el que yo pueda compartir cosas en confianza, porque a veces me puedo casar porque estoy embarazada, me puedo casar porque ya, bueno, ya es tiempo, ¿no? Conozco varios casos. Una amiga, me acuerdo, de una denominación se casó con un hermano de otra denominación. Y realmente él le reclamaba a ella que por qué no se ponía falda, que era un vestido más decoroso, más santo. Y ella decía que ella podía alabar a Dios desde la vestimenta que tenía, que el atuendo que llevaba no era un atuendo exagerado, por lo tanto, ella podía muy bien adorar a Dios con lo que tenía. Pero aún así hay diferencias, ¿no? Entonces, necesitamos esa relación exclusiva de unidad en la pareja conyugal. Deuteronomio 5:21 nos habla, dice, la pareja conyugal son solo dos personas, no hay espacio para tres en el matrimonio. Y la palabra nos dice, no codiciarás la esposa de tu prójimo, ni el esposo, obviamente, ni desearás la casa de tu prójimo, ni su tierra, ni su siervo, ni su sierva, ni su buey, ni su asno, ni ninguna otra cosa de tu prójimo. Entonces, miremos con ojos de amor a nuestra familia, a nuestra pareja. Miremos en la dirección que Dios quiere. Porque a veces miramos y miramos con codicia. Entonces, hay que educar los ojitos. Alguien decía, evite la segunda mirada. Una vez podría mirar y luego retroceder. ¿Para qué? Para que la tentación no sea grande y dé a luz el pecado, ¿no? Dios nos enseña el amor y el respeto en el matrimonio, que dice, maridos, amad a vuestras mujeres. No seáis ásperos con ellas. ¿Cuántos de los varones que están aquí han sido ásperos con su esposa? ¿Cuántos les han dicho cosas duras a su esposa? ¿Cuánto hemos desobedecido a Dios en su palabra? Y ustedes, esposas, respeten a sus esposos como conviene en el Señor. ¿Cuántas mujeres no hemos irrespetado a nuestros esposos? ¿Cuántas mujeres les hemos dicho A, B, C, D, Z a los esposos? Hemos faltado a la orden de Dios, porque tenemos que respetar como conviene en el Señor. ¿Dios quiere edificar nuestros hogares? Claro que quiere edificar nuestros hogares. Dios nos ayuda en este peregrinaje de ser pareja. Claro que sí. Dios mira la condición del hombre y sabe que es polvo. Y Dios sí desea
bendecirte a ti, bendecir tu hogar, bendecir tu matrimonio, bendecir tus hijos, bendecir tu casa, porque ese es su propósito. Él tiene planes de bien para ti y no de mal. Edificar el hogar es fundar un hogar, es engendrar una descendencia, es criar con virtud, todo bajo la poderosa dirección de Dios, ¿no? Con la acción de una mujer virtuosa y de un hombre diligente. Dice la palabra, si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Y Génesis 12 nos habla, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás de bendición, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Cuando comenzamos a obedecer la palabra de Dios, Dios comienza a edificar nuestro hogar. Dios comienza a darnos poder. Dios comienza a darnos gracia. Dios comienza a bendecirnos. Porque somos su creación, somos sus hijos. Él nos ama. Él nos corrige. Él nos redarguye. Necesitamos obedecer, ir por el camino. Cuando usted se sale del camino, empiezan las dificultades. Entonces, Dios obra para unir a la familia, ¿no? Los problemas que afrontan las familias muchas veces los hacen entrar en conflictos y debemos de reconocer que sí, que entramos en conflicto, que discutimos, que estamos en desacuerdo con el otro, que sí le decimos a veces el saltimbanqui al otro. Pero qué importante es que un hermano, que un cristiano, que una persona que se dice hijo de Dios, cada día, cada noche, cada mañana, pueda reconocer que pecó, reconocer que se equivocó. Si eso pasa, nos ponemos delante de Dios. Y en esa actitud de arrepentimiento, de humillación, de adoración al Señor, el Señor va a bendecir doblemente nuestra vida y nuestra familia. Seguramente ustedes en este momento están pensando en muchas de las bendiciones que ha tenido su familia. Y si comenzamos a ver de todas las personas que nos acompañan hoy, cada una tendrá un testimonio que decir. Y gloria a Dios por eso, alabado sea el Señor por eso. Porque Dios sí bendice y porque usted lo ha experimentado en carne propia. Pero es necesario que nosotros reconozcamos que muchas veces caemos a la tentación, cedemos a la tentación de hablar más de lo suficiente, de hablar sin edificar al otro. Yo hablaba ayer con este joven peruano en Estados Unidos y me decía, yo no quería hacer eso, pero lo hice. ¿Y qué hiciste? Lo que pasa es de que ella me dijo que qué importa que yo me vaya con otros hombres y al final nos vamos a divorciar. Y yo la cogí y le dije, no, no puedes hacer eso. Entonces, miren hasta dónde llega el ser humano. Es increíble, Dios mío, yo me quedo sorprendida. Ok, le dijo él, ¿quieres irte tú? Ya, tú vas a salir los sábados y yo voy a salir los viernes. A donde quiera que vaya, me voy con otra mujer y tú si quieres te vas con otro hombre. Se dieron la mano y cerraron en la puerta. ¿Hasta dónde el ser humano puede ser capaz de acordar en contra de sí mismo?
Esas cosas, después uno, perdónenme, las paga y las paga feo, las paga mal. Porque cuando ella sale, él está pensando, ¿dónde estará? ¿Qué estará haciendo? ¿Para qué le dije lo que le dije? Y les digo, sirve en una iglesia, ¿ah? No estoy hablando de gente que no es creyente. Sirve en una iglesia y después se arrepiente. Se arrepiente y dice, Señor, no, yo no tengo que estar así, perdóname. Y cual David, que pecaba y se arrepentía, pecaba y se arrepentía, vive en esa vida a veces de incertidumbre. Pero creen que Dios no lo bendice, sí lo bendice. Porque hay esa actitud de reconocer que me equivoqué, reconocer que, oye, la hice mal, no tenía que ser así. Ahora estás pagando las consecuencias, esa es otra cosa, que a veces pensamos que hacemos mal y todo va a estar igual. Perdoncito, disculpitas, mentira. Ya usted socavó la confianza en el otro. Ya la otra persona no va a confiar en usted. Entonces es importante reconocer delante de la persona, de la pareja y delante de Dios que nos hemos equivocado. Bien, no sé si es que estoy con el tiempo ya. Por favor, me avisa. A ver, vamos a seguir así chiquitito. Necesitamos entonces reconocer que a veces tenemos actitudes de orgullo, de celos, de envidia y que debemos de buscar al Señor y sus mandatos para que Él nos restaure y para buscar el equilibrio y la justicia en las relaciones de pareja, ¿no? Y el Señor dice, y Él hará volver a muchos de sus hijos de Israel al Señor su Dios, e irá delante de Él en el espíritu y el poder de Elías para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y a los desobedientes a la actitud de los justos, a fin de preparar para el Señor un pueblo bien dispuesto, ¿no? Muy bien, creo que hasta aquí podemos hacer un alto. No sé si estoy en el tiempo, por favor, si me pueden ayudar con eso. Si no, continúo de repente por unos 3 minutitos más. Bien. Cumpliendo con los propósitos de Dios. ¿Cómo se forma esta familia? ¿Para qué se forma? ¿Qué cosa es lo que tenemos que hacer? Los cristianos lo primero que tenemos que hacer es proveer para nuestra familia. Es una responsabilidad ineludible de los padres, es proveer para la mantención de sus hijos, de su hogar, para la luz, el agua, los alimentos, no sé, pues, la salud, la educación, la movilidad, etcétera, ¿no? Muchas veces en estos tiempos estamos viviendo la indiferencia de los padres y la indiferencia de las madres también, en menos cantidad. Tenemos muchos hogares con padres ausentes. Y discúlpenme si en este momento yo tengo que decirles, ¿se está acordando de algún hijo que usted tuvo? ¿Se está acordando de alguna hija que usted tuvo, sea hombre o sea mujer? ¿Sabe cómo está? Pues usted tiene que recordar que el que no provee para los suyos y sobre todo para los de su propia casa ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Dios no quiere que usted ni yo abandonemos a nuestros hijos en cuestiones de mantención, de educación, de salud, de formación. Esa no es la voluntad de Dios para mí
y tampoco lo es para usted. ¿Dios quiere el divorcio? No, no lo quiere. Dios creó al ser humano con toda la ilusión, con todo el amor del mundo, y les dijo, fructificad y multiplicad, tienen la tierra. Sean fructíferos, ámense unos a otros, maridos, amad a vuestras mujeres, no sean ásperos con ellas. Después de esta clase, vaya usted y abrace a su esposo, a su esposa. ¿Sabe usted que el ser humano necesita 8 abrazos al día? En algún momento, a ver si les puedo enseñar el autoabrazo, que también es importante, pero usted necesita ser abrazado, recibir afecto, liberar endorfinas, dopamina y varias hormonas de la felicidad. ¿Con quién? ¿Con los amigos? ¿Con las amigas? Puede ser, pero usted tiene en casa a su esposo o a su esposa, a su compañera, a su compañera. Practique, practique allí. Qué rico es un abrazo, ¿verdad? Siéntanlo, siéntanlo ahí, qué rico es un abrazo, riquísimo es un abrazo. Bueno, y no solamente un abrazo, también la intimidad sexual da un placer increíble, ¿no? Qué bueno. Les decía que Dios no quiere el divorcio. Dice Mateo 19:6, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Y es que realmente nosotros queremos a veces, por la dureza de nuestro corazón, decía, ¿no? La palabra. Uy, algo está pasando con mouse. Ahora sí. Ajá. Entonces, ya se nos pasó ya la... Ah, ok, ahora sí. Dios obra entonces para unir a la familia. Los problemas que afrontan las familias muchas veces nos hacen entrar en conflictos. Y como les decía, hay que reconocer nuestra actitud para poder restaurar a nuestra familia, ¿no? Muy bien. Todas estas cosas, todas estas dificultades vienen después del pecado. La familia después del pecado revela la caída de esta primera familia, Adán y Eva, en 4 relaciones fundamentales, y con eso voy terminando para entrar al bloque de preguntas. La relación del ser humano con Dios, su creador. ¿Cómo era esa relación? Era buena, fluida, confiable, confiada. Pero cuando empezó el pecado, el miedo y la vergüenza empezó a salir. Emociones que no teníamos antes. Me estoy refiriendo a los primeros seres humanos, Adán y Eva. No había miedo, no había vergüenza. Sin embargo, después, cuando Dios llama a Adán y Eva, le dice, ¿dónde estás? El que le dice, tuve miedo y me escondí. Se habían tapado los cuerpos con hojitas de higuera. ¿Por qué? Producto de la vergüenza, porque comenzaron a mirarse y comenzaron a mirar el cuerpo ya no con la aceptación anterior, sino con una cierta reserva, ¿no? Y ahí viene la primera separación teológica, ¿no? La segunda separación es la relación del ser humano con el otro ser humano, con su compañera, con su compañero. En este caso, ¿qué hace Adán? La culpa, Señor, la mujer que tú me diste. O sea, yo no soy culpable, es ella. Y es más, tú me la diste. O sea, tú me diste una persona que no estaba bien, ¿por qué me la diste, no? Y esta es la separación sociológica, cuando nos separamos, nos distanciamos entre nosotras las personas
de una sociedad. La relación del ser humano con la naturaleza, con su entorno, ¿no? Porque toda la creación gime, dice, para ser restaurada, y esa es la separación teológica. Y la relación del ser humano consigo mismo, ¿no? ¿Por qué? Porque ahora ya no me siento bien, porque ahora tengo vergüenza, tengo temor, tengo tendencia a mentir, a engañar, me enfado, me justifico. No, yo no he sido, es ella, es él. Tengo una angustia existencial que no me deja a veces, porque algunas de las cosas que pasan a mi alrededor están siendo molestas para mí, ¿no? Bueno, a esto se le llama la separación psicológica. Muy bien, hermanos, ahora sí creo que me pasé, y ahora sí viene un tiempo de preguntas, hermanos queridos. Aquí estamos. Hay unos minutitos, creo que tenemos unos 8 minutitos para preguntas. No sé si es que alguien levantó la mano. La forma de preguntar es justamente levantar su manito virtual y luego, de acuerdo al tiempo, podemos ir respondiendo una pregunta, dos preguntas o de repente más. A ver, nuestro hermano de Chile, George. Adelante, George. Es lo que estoy viendo en este momento en la pantalla. ¿Eh? Discúlpeme si no veo a todos, por favor. Adelante, George. No silencio. Aló. Buen Bueno, día, buenos días a ¿cómo todos, está? que el Señor los bendiga. Dos temas nada más que me quedaron ahí en el aire. Ajá. Citó, hermana, a 1 Timoteo 5:8 respecto de la provisión para nuestra familia, la mantención de nuestros hijos. Y sí, es obviamente un mandato. La pregunta es, ¿hasta cuándo? Porque la verdad, hoy día vivimos en una sociedad donde nuestros hijos quieren que los mantengamos hasta que tengan 50 años. Se casan y seguimos manteniendo, tienen hijos y los tenemos que criar nosotros, entonces tiene que haber también en eso un límite, ¿no es cierto? Porque también debemos dejarlos crecer a ellos. Eso como, primero, según su visión, ¿hasta cuándo sería esto? Y lo segundo que quería también preguntar, ¿no es cierto? Es respecto de, usted hizo un comentario respecto a unos amigos, ¿no es cierto?, que se casaron siendo uno católico y el otro cristiano y después siendo de dos eh, denominaciones diferentes. Yo le pregunto también, ¿dónde quedó ahí el yugo desigual? Porque nosotros como cristianos, ¿no es cierto?, y conocedores de la palabra, debemos entender, dice la palabra de Dios, ¿no es cierto?, que cómo andarán juntos si no tienen el mismo espíritu. O sea, eh, ¿por qué no, cuando uno sobre todo habla del matrimonio, debe tomar en cuenta siempre el tema del yugo desigual y no enyugarse a una persona que no cree lo mismo que nosotros, porque si no tenemos este problema y las consecuencias a nuestros hijos? Esas dos temas, nada más. Muchas gracias, bendiciones a todos. Hey, gracias, gracias hermano George, qué bueno de que haya hecho estas preguntas. A ver, dos cosas, nosotros somos ciudadanos, digamos, terrenales y somos ciudadanos celestiales. Y luego viene Carlos Ocampo, que creo que sí tenemos todavía unos minutitos también, Carlos Ocampo, ya. La provisión. Nuestros hijos van a tener necesidades. La provisión puede ser una provisión emocional y también puede ser una provisión física. Cuando le hablo de dos ciudadanías, tanto celestial como terrenal, le hablo de que tenemos leyes de Dios y leyes humanas. Entonces, cuando yo veo que mi hijo está en una necesidad emocional, pero ya es mayor de edad, ya él ha adquirido su trabajo, sus estudios y es capaz de poder autosostenerse, entonces yo puedo quizás ayudarlo en un primer momento y luego orientarlo para que él continúe su autosostenimiento. La ley es importante,
Cada país tiene sus propias leyes. Generalmente, cuando son mayores de edad, ya no necesitan entre comillas, porque ahora los mayores de edad, pues en mi país, Perú, es 18 años, y creo que en la mayoría de los países. Y ya sabemos de que a los 18 años las personas no pueden autosostenerse, ¿no? Entonces, la ley de mi país, por ejemplo, dice de que hay que sostenerlos por su carrera de estudios superiores. En el marco de una separación, el sostenimiento de los hijos es de los dos. Tanto madre como padre tienen que estar cuidando y ayudando a los hijos a ser independientes, ¿no? Entonces, según necesidad y de acuerdo a la ley. Esa sería la primera respuesta. La segunda, sí, pues, había un yugo desigual, claro que sí, y qué bueno que lo notó, porque no había coincidencia. Pero en el nombre del amor se hacen tantas cosas. No, pero es que ella sí es cristiana, es practicante. Al final ninguno de los dos va a una iglesia y tienen un culto privado en sus casas. Bueno, con probablemente ventajas y también desventajas. Sí, pues. Sí, seguramente que sí. Bueno, sí, yugo desigual, hermano. Adelante, Carlos. Dios les bendiga, buenos días. Carlos Ocampo de la ciudad de León, Guanajuato, en México. Mi pregunta es al respecto también de 1 de Timoteo 5:8. Sabemos que la Biblia nos marca como principio para el divorcio el adulterio, pero si en algún momento el padre de familia no provee para el sustento de la familia, no se hace responsable de la esposa, de los hijos, ¿es válido tomar este texto bíblico para considerar el divorcio? Es mi pregunta, gracias. Gracias, gracias. Y la palabra es clara allí, ¿ah? Por la dureza del corazón. Nuestra tendencia como creyentes es plantear la restauración de la familia. Esa es la voluntad de Dios agradable y perfecta. Sin embargo, por la dureza del corazón, se pueden separar por motivos de adulterio. Y porque el creyente o el no creyente en la relación de pareja decide dejar a esta persona. Porque al creyente le dice permanece, y quién sabe si tu conducta puede cambiar a la persona. Pero si el no creyente o la no creyente se va y deja, está libre, ¿no? Está libre, ¿no? La persona. Bien, creo que tengo un minuto. Elizabeth Andrea, adelante por favor. Creo que tenemos unos minutitos para este bloque de preguntas. Sí, hola, buenos días. ¿Me escucha? Sí, claro que sí, Andrea, adelante. Ya. La consulta también respecto al divorcio. Lo que pasa es que hoy en día estamos viendo de manera repetida en varios lugares, en varias iglesias sobre todo, que hay personas que inicialmente se casaron, después de unos 5 años se separan, después se vuelven a casar y de repente están ahí, que sí, que no, que hay problemas y, y probablemente de nuevo están pensando en la idea de separarse. ¿Qué pasa ahí? Porque la palabra del Señor a nosotros nos dice todo lo contrario. La palabra del Señor a nosotros nos habla de que si nos casamos, se supone que es para toda la vida. Se supone que nos casamos con alguien que a nosotros el Espíritu Santo nos tiene que confirmar que es la persona
que el Señor tenía preparada para nosotros. Pero ¿qué hacemos? ¿Cómo guiamos? ¿Qué le decimos a personas que están en estas situaciones? Porque la Biblia nos puede decir muchas cosas, pero curiosamente ocupan el recurso que dice la palabra, en donde dice, no, es que el Señor dijo que le dijo a Moisés que nos diera carta de divorcio. Entonces se quedan con la carta de divorcio y poco menos la están ocupando para todas las cosas que a ellos les parece que están bien o que están mal dentro de la relación de pareja. Esa era mi consulta. Ok, gracias Elizabeth, gracias. En realidad sí, pues ahora, como les digo, en el nombre del amor se hacen muchísimas cosas. Entonces una persona a veces se casa y se divorcia y después vuelve. Pero, ahí hay un pero, ¿no? Si yo me caso y yo después veo, o sea, yo me caso y de repente mi esposo me es infiel, ¿no es cierto? Entonces, como mi esposo me es infiel y es permitido, digamos, separarme por eso, me separo, me divorcio, ok. Y el esposo vuelve de repente, y de repente nuevamente el esposo me es infiel. Y de repente nuevamente yo lo perdono. ¿Pero qué está pasando? Nos estamos contaminando. Yo les cuento un caso. Todos son creyentes, ¿sabes? Los casos que yo les cuento generalmente todos son creyentes. Una hermana tenía un esposo que tenía mucho dinero, tenían aquí en Perú empresas, y entonces ella tenía la oportunidad de viajar, el esposo viajaba por negocios, etc. Y de repente, a lo largo de los años, ella se dio cuenta de que el esposo tenía otras personas en cada viaje. Se había casado 2 veces más. Uno por la iglesia y el otro había sido un matrimonio civil increíble, con una jueza inclusive. ¿Qué asuntos habría, qué cuestiones legales habrían hecho? No lo sé. La cuestión es que él ya estaba casado 2 veces y ya tenía un hijo. Entonces ella dijo, no, hasta aquí nomás. Y en efecto, él comienza a decirle, no, pero mamita, no te preocupes. ¿Qué te parece si nos vamos a Río de Janeiro y tomamos unas vacaciones? Vámonos a Río. No, no quiero Río. Ya, vámonos a Miami, vámonos a ETC ciudades. Y se fueron. Bajó el problema. Porque ¿qué pasa cuando hay una tensión muy fuerte en la relación? Se produce este tipo de conflictos que comienzan a poner en duda la misma relación y hay la posibilidad de romperla, ¿no? Entonces, se fueron de viaje, regresó, pero el tema volvía, era recurrente. Hasta que un día le dijo, pero ¿qué tanto problema te haces? Si nuestro Abraham, Jacob y Isaac tuvieron muchas mujeres. Miren, miren ese razonamiento extrañísimo, ¿no? Para poder justificar su conducta. Y ella dijo, no, es que yo quiero perdonarlo. No, le digo, mira, ¿sabes qué pasa? Hay una cuestión espiritual bien importante. La relación es exclusiva, es para dos. Si hay tres, se rompió la relación. Se rompió. Entonces hay un problema ahí con las personas que pueden romper la relación, volverla a curar así media y volver a romperla. Es como una tacita, ¿no? Una tacita, no sé, o algo, no sé, este es mi mouse. Pero se rompe y yo lo quiero reconstruir, ya más o menos, pues, ¿no? Va a funcionar. Después se vuelve a romper.
y lo vuelvo a reconstruir. Entonces ya tengo un hogar moribundo, un hogar que agoniza. Bueno, no puedo tener más preguntas porque ahora tengo que seguir en el tema, pero guarden las preguntas para el segundo bloque, ¿ya? Vamos a continuar. Listo, habíamos hablado ya entonces de la familia después del pecado, ¿no? Ahora, vamos a ir a las familias en el Antiguo Testamento. Estas familias estaban unidas por consanguinidad, en una misma fe en el Señor. Bien interesante este tema del Antiguo Testamento, porque para que haya familia tenía que haber vínculo sanguíneo, pero también una misma fe. Esta familia, como todos sabemos, era una familia patriarcal, donde el padre decidía todo en la familia, inclusive la vida y la muerte de sus miembros, ¿no? Entonces, ¿recuerdan ustedes a Levita y la esposa, cómo la sacó afuera para que abusaran de ella? Y legalmente él podía hacer eso, ¿no? O sea, él tenía la decisión sobre la vida y sobre la muerte de los miembros de la familia. La mujer en ese tiempo no tenía valor, solo había un valor de procreación. O sea, yo mujer era valorada por cuántos hijos podía tener, por cuántos hijos había yo procreado. Entonces era una mujer bendecida delante de los ojos del Señor y delante de la congregación de la sociedad, ¿no? La familia allí se fundaba en una casa. Eran casas las que tenían, la casa de Abraham, la casa de Jacob, la casa de otras personas, ¿no? Compuesta por la madre, el padre, los siervos, los hijos de los siervos, y alguna otra persona que de repente podía llegar a la casa, y esta casa, esta familia la protegía. Todos estaban bajo la protección del padre. Tenían antepasados comunes, claro, tenían antepasados comunes de sus familias y tradiciones porque eran el hijo de Abraham, de Isaac, de Jacob, etcétera, ¿no? La monogamia en la generación de Seth, que venía siendo una línea de conducta hasta Noé más o menos, se vuelve en poligamia después de la generación de de Caín con Lamec. Y de repente vamos a leer eso porque seguramente ustedes van a estar muy deseosos de conocer esta, a ver, Génesis 4:26, ¿ya? Y a Seth también le nació un hijo y llamó su nombre Enos. Entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. Y Génesis 4:19. Y Lamec tomó para sí dos mujeres. El nombre de la una fue Ada y el nombre de la otra fue Sila. Entonces, ahí empieza el tema de la poligamia con las familias en el Antiguo Testamento. Las familias en el Nuevo Testamento. Jesús desciende de la familia de David y de la familia de Abraham. Ya ustedes saben eso. El cumplimiento de las personas, de las promesas, perdón, se dan a través de la persona y de la familia de Jesús. Y vamos a entrar a Lucas. Mejor vamos leyendo los textos, así nos ilustra un poquito mejor. Mi estimada María, ¿podría compartir su PPT, por favor? Ah, perdón, no estoy compartiendo, disculpen. Perdóneme. Oh, yeah.
Ya. Entonces decíamos que Jesús desciende de la familia de David y de Abraham, y que el cumplimiento de las promesas se da a través de la persona y la familia de Jesús, ¿no? Entonces, no sé si alguien puede leer, estoy con el celular acá, pero no me quiere abrir la... No. Lucas. Once, 3 y 23. Veo, está baja la... a ver, Lucas 1:1, no. Puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas. ¿Qué es esto? Dice, Jesús mismo, al comenzar su ministerio, era como de 30 años, hijo, según se creía, de José, hijo de Elí, hijo de Matat, hijo de Leví, hijo de Melquí, y bueno, allí se dan todas los nombres de los descendientes, de los ascendientes de Jesús, ¿no? Y de ahí vemos de que el Señor Jesús no aparece de la nada, sino que tiene una familia física y que la promesa va a ir de acuerdo a estas personas, ¿no? Bien, la familia en el Antiguo Testamento tenía la característica de una mujer que era desvalorizada, era propiedad del marido, no estudiaba, no enseñaba, no aprendía, ¿no? Entonces, el rol de la mujer ha sido bastante pobre, bastante triste en el tema de familia, ¿no? La mujer casada iba a la casa del esposo y obviamente estaba sujeta a él, ¿no? El esposo podía divorciarse por cualquier cosa. Por eso es que Jesús también le dice por la dureza del corazón, ¿no? O sea, ustedes por cualquier cosa quieren separar y llevar a desechar a la esposa. Y él, en ese tiempo, se cometían pues muchísimas injusticias, ¿no? Que si no lavaba, que si no planchaba, que si no, perdón, que si no lavaba, que si no cocinaba bien, que si de repente no respondió bien, sencillamente se acababa el matrimonio, ¿no? Entonces, este panorama era el que nosotros teníamos como familia, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando viene el Señor Jesús? El Señor Jesús comienza a dignificar a la mujer, a darle un adecuado trato, a ponerla en su lugar y permite que lo sigan. Les da enseñanza, les da educación. Habla con ellas, cosa que no lo hacían en su tiempo. Discute de temas teológicos, recuerdan a la mujer del pozo, ¿no? La valora, la valora igual que al hombre. Y entonces vamos a ver en Juan 4:20
Le dice, a ver, la mujer samaritana, ¿no? Nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe de adorar. Dice, ¿no? Jesús le dijo a la mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Le dijo la mujer, sé que ha de venir el Mesías llamado el Cristo. Cuando Él venga, nos declarará todas las cosas. Jesús le dijo, yo soy el que habla contigo. Entonces, qué interesante este diálogo teológico con una mujer, ¿no? Discutiendo sobre varios aspectos de la vida por venir, ¿no? Ahí Jesús habla no solamente con una mujer, sino con una mujer samaritana, una mujer rechazada. Entonces, la venida de Jesús va a comenzar a traer relaciones de equidad, relaciones de justicia, no solamente en el trato a la mujer, sino también en el trato a la familia, ¿no? Muy bien. Quiero que tengan un tiempito de lectura bíblica en Lucas 2, del 41 al 52. Y vamos a analizar aquí la familia de Jesús. Vamos a darles unos 5 minutos para poder analizar este texto bíblico. Es el niño Jesús en el templo, Lucas 2, 41 al 52. Y lo vamos a hacer porque después vamos a ir en el análisis de este texto, que quiero que ustedes lo vean conmigo. Entonces, necesito que ustedes estén leyendo este texto bíblico mientras vamos haciendo luego la reflexión. ¿Ok? Van a tener unos 5 minutitos, por favor.
Ok, creo que ya han podido leer el texto. Vamos a ir analizando el texto bíblico, ¿ya? ¿A dónde iba la familia? A ver si alguien me puede decir. A ver, por favor, María Cristina. ¿A dónde iba la familia María Cristina? Buenos días. Bueno, la familia iba a Jerusalén, a una fiesta en Jerusalén, y parece ser que es recién que llevaban a Jesús porque había llegado a la edad autorizada para poder entrar, ¿no? Al templo. Perfecto. Entonces iban a la fiesta de la Pascua en Jerusalén, ¿verdad? Ajá, sí, así es. Muy bien. ¿Por qué se produce el problema? Roberto Flores. Roberto. Mi nombre es Sara Flores. ¿Perdón? Mi nombre es Sara Flores. Y Ah, el problema es, el ahí problema, aparece como Roberto. Ok. disculpe, la primera vez que tengo clase virtual y no supe cómo colocar mi nombre. No te preocupes, está bien, está bien. No, entiendo que el problema fue por lo que ellos siguieron avanzando y no se dieron cuenta de que Jesús se había quedado atrás. Ujú, ujú. Entonces ahí se produce, por decir así, la desaparición del niño, ¿no? ¿Y Sí, entre así es. quiénes lo buscaron? A ver, cuéntenme. Ahí nomás, ya vamos a poner, yo voy a comprar un tomate. Sí, sí. Ah, ¿entre quiénes lo buscaron? María Lidia del Salvador. Entre los parientes y los conocidos. Exacto. Miren esta figura de entre quienes lo buscan, ¿no? ¿Qué explicación le da a la conducta de Jesús? A ver, Huawei P20 Lite. Creo que vamos a tener que renombrar los ingresos. ¿Qué explicación le dieron a la conducta de Jesús? Buenos días. Buenos días. Mi nombre es Piedad Mejía. Adelante. Ellos le dicen a Jesús que por qué les ha hecho así, dando a entender de que les había desobedecido porque se separó de ellos sin avisarles. Ok. Listo. ¿Cuál fue el propósito de Dios finalmente con el niño Jesús? Piedad, perdón, ya renombró su equipo. ¿Cuál fue el propósito de Dios finalmente con el niño Jesús? No logro ver las manitas levantadas. Elizabeth. Elizabeth Andrea González. Ahí. El propósito del Señor era, bueno, Jesucristo se los dijo a los papás. Les dijo, me conviene estar en los negocios de mi padre, aunque los papás no entendieron a qué se referían. Pero el Señor sabía cuál era su propósito al venir aquí. Sabía que él tenía que primeramente buscar las cosas del reino del Señor, tenía que aprender, y porque él siendo niño tenía una sabiduría
superior a un niño de su edad. Sin embargo, había muchas otras cosas que él tenía que seguir aprendiendo, tenía que adquirir toda la sabiduría humana que venía de los maestros de la ley, en donde él podía entender muchas cosas que él en su espíritu ya las tenía, pero tenía que entenderlas de qué manera los maestros de la ley las enseñaban. Entonces, él por eso tenía que estar ahí, tenía que quedarse en ese lugar. Ok, bien, muchas gracias. Entonces, ahora vamos a hacer, a ver, un ratito. Bueno, esta es la lectura que ya ustedes han hecho, pero ya estamos en 10:30, entonces vamos a ver. Vamos a analizar un poquito a la familia, ¿ya? ¿Qué características tenía la familia de Jesús? La familia era una familia piadosa. ¿Por qué? Celebraban la Pascua, la liberación del pueblo hebreo del yugo egipcio. Había una serie de fiestas, y la fiesta de los hebreos con la celebración de la Pascua era una de las principales fiestas. Entonces, esta familia tenía como tradición ir no solamente ella, sino sus familias también a esta reunión. Jesús tenía 13 años, iniciaba la madurez, eso es bien importante para los judíos, iniciaba la autonomía y se iba a ser apartado para Dios mediante un voto legal que se llamaba Benei Mitzvah, que lo hacía hombre responsable de sus actos. O sea, el contexto en el que desaparece Jesús es un contexto de pasar de ser un niño adolescente para nosotros a ser más o menos responsable mediante esta celebración de un voto legal para adquirir autonomía, para adquirir responsabilidad, ¿no? Este voto, Benei Mitzvah, es el que lo va a hacer a él, ya no tan niño, sino más bien una persona que está iniciando la madurez, que está iniciando la independencia, que está iniciando la responsabilidad. Esta familia estaba vinculada a su comunidad. Dice que lo buscaban entre los parientes y conocidos. O sea, esta familia iba probablemente con toda su barrio, ¿no? Con toda su ciudad, con toda su comunidad. Iban a esta fiesta y todos eran conocidos. Había un sentido de comunidad en la familia de Jesús. No era solamente la familia solita, aislada, sino que estaban los parientes, estaban los amigos, estaban los conocidos, ¿no? Y estaban también parte de la comunidad que partían a la fiesta para celebrar la Pascua, ¿no? Era una familia en equilibrio. ¿Por qué? Porque el equilibrio se da entre la autonomía y los límites. Es decir, la autonomía, porque mediante este voto, él iba a adquirir mayor autonomía, mayor madurez, mayor responsabilidad, ¿no? Y él estaba iniciando este periodo. Y también límites, porque en medio de esta fiesta, él se pierde y regresa a conversar con los maestros de la ley. Y regresa porque él siente la necesidad de compartir sus conocimientos, de hablar, de intercambiar, de retroalimentarse con este grupo de maestros de la ley. Entonces, sin embargo, hay el límite de ser menor y de pasar a ser más responsable, ¿no?
El problema está en Lucas 2:43, 48, ¿no? A ver, 43. Al regresar ellos, acabada la fiesta, se quedó el niño Jesús en Jerusalén sin que lo supiese José y su madre. Y pensando que estaba entre la compañía, anduvieron camino de un día y le buscaban entre los parientes y los conocidos. Pero no le hallaron. Volvieron a Jerusalén buscándole. Pero como no le hallaron, volvieron a Jerusalén buscándole. Y aconteció que 3 días después le hallaron en el templo, sentado en medio de los doctores de la ley, y oyéndoles y preguntándoles. Y todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. Cuando le vieron, se sorprendieron, y le dijo su madre: hijo, ¿por qué nos has hecho esto? He aquí tu padre y yo te hemos buscado con angustia. Ahí empieza un poquito el problema, porque se inicia una crisis en la familia. No se sabe dónde está el niño, 3 días se pierde, y ellos regresan a Jerusalén, y en Jerusalén lo encuentran hablando con los maestros de la ley, y los maestros de la ley sorprendidos y maravillados de este niño Jesús tan prodigioso, tan inteligente, tan sabio en sus respuestas, ¿no? Hay una crisis en el desarrollo del niño, ¿no? ¿Por qué? Porque él debe de mantener su identidad como hijo de una familia piadosa y estabilidad, y a la vez cambiar para adaptarse. Es decir, él está pasando de una etapa de ser menor, sin mucha responsabilidad, a una etapa de mayor responsabilidad. Y él tiene que hacer cambios internamente. Él tenía que quedarse con los maestros de la ley y tenía que hablarles a ellos, darles el mensaje, y estos maestros de la ley estaban sorprendidos porque estaban aprendiendo seguramente muchas cosas. Estaban descubriendo la voluntad de Dios agradable y perfecta para ellos. Entonces, comienzan a buscarlo. Los padres demuestran confianza y responsabilidad, porque, ¿qué pasa? No le dicen: oye Jesús, tú eres un irresponsable. No le dicen eso. Le dicen: ¿por qué nos has hecho esto? Tu padre y yo te hemos buscado con angustia. ¿Qué están atacando? ¿A la persona o a la conducta? A la conducta. Ellos sabían de que él estaba pasando ese proceso de ser menor a un estado de mayor responsabilidad. La madre expresa el sentir, y expresa el sentir de los dos. Y es probable porque nosotras, también las mamás, a veces somos las más preocupadas, las que más hablamos, las que más comunicamos. Pero el clímax de la historia se da en el 2:48b, ¿no? Porque le dice: he aquí tu padre y yo te hemos buscado con angustia. Ellos estaban pasando por una situación sumamente incómoda, de inestabilidad, de inseguridad, de angustia, sin saber qué era lo que le había pasado a su hijo, ¿no? Entonces, ¿él qué hace? Él mantiene su posición de hijo. ¿Por qué? El amor de los padres no se condiciona por la conducta del hijo. Usted sabe que su hijo en algún momento
lo va a desobedecer. Sin embargo, usted lo sigue amando, porque es su hijo, ha salido de usted. Ahora, cuando un miembro de la familia se afecta, todos se afectan con él. Y esto es importantísimo, hermanos, porque en esto se basa la centralidad de la teoría sistémica de la terapia de familia. Nosotros vamos a ver en adelante en las clases de familia, de terapia familiar sistémica, vamos a ver de que cuando uno se afecta, toda la familia se afecta. Y de que cuando tengamos que abordar, estudiar una familia, no vamos a estudiar solamente una persona, sino vamos a estudiar a todo el entorno. A la mamá, al papá, a los hermanos, al otro, etc. Cuestionan su conducta, no su ser, ¿no? Le dicen, ¿por qué nos has hecho así? No le dicen, tú eres un irresponsable, un desobediente, un etc, etc, etc. Cuestionan la conducta y le dicen, nos has hecho de esta forma, ¿no? La madre expresa sinceramente sus emociones, no se reprime. La madre funciona en la comunicación de la familia. La madre es la que toma la voz y le dice, tu padre y yo te hemos buscado con angustia. Ella expresa, ella le dice la angustia que ha pasado, pero también ataca la conducta y no la persona. Y el broche de oro de la historia es Lucas 2, 51, 52, que dice, y descendió con ellos y volvió a Nazaret y estaba sujeto a ellos. Y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. Y Jesús crecía en sabiduría, en estatura y en gracia para con Dios y con los hombres. Miren qué importante, dos cosas aquí. Él volvió. Pero más importante que volver, dice, estaba sujeto a ellos. Él tuvo un tiempo de independencia, tuvo un espacio para poder dialogar con los maestros de la ley. Seguramente Dios en ese momento le dio mucha sabiduría para que él hable con los maestros de la ley. Y el Señor estuvo hablándoles, edificándoles, fortaleciéndoles, y los demás estaban maravillados. Estaba en los negocios de su Padre Celestial. Sin embargo, termina ese episodio y él retorna a la casa y dice que ahora está sujeto a los padres. Se vuelve nuevamente un hijo y se vuelve nuevamente a cuidar con todas las reglas y las normas de la casa. Y dice que vivió sujetos a ellos. ¿A quiénes? A los padres. Miren, es bien interesante esto, hermanos, porque esto nos enseña mucho a cómo nosotros debemos de tener la actitud correcta frente a la conducta de nuestros hijos. Este es un hijo obediente, este es un hijo que sigue las normas, que acata la autoridad. En estos tiempos, los chicos y las familias, los chicos por hablar de los hijos,
y las familias tienen muchísimo problema por un tema de obediencia. Los padres no están inculcando obediencia a sus hijos. Los hijos no obedecen a los padres y los padres no dan autoridad, disciplina, formación, ejemplo. Entonces, ¿qué cosa pasa? De que el hijo no obedece al padre, después no va a obedecer al maestro o a la maestra, después no va a obedecer las normas que hay en la sociedad, después no va a obedecer a la policía y después puede tener problemas con la violación de las leyes. Porque desde niños no les hemos enseñado a obedecer. No se obedece a cualquiera, se obedecen a los padres, se obedecen a los maestros, se obedecen a las figuras de autoridad. Entonces, a veces nosotros no estamos actuando correctamente porque no estamos enseñando la obediencia a nuestros hijos. Una obediencia con sabiduría, una obediencia reflexiva. Hay que tener cuidado con eso, ¿no? Bien. Entonces Jesús vivió sujeto a ellos, y en el 2:52 hay algo bien interesante que dice, y crecía de manera integral. Crecía físicamente, seguramente había una alimentación saludable con ellos, crecía en estatura, ¿no? Dice, mentalmente, ¿no? Y crecía social y espiritualmente, ¿no? Porque el 2:52 nos habla de que crecía en sabiduría, en estatura y en gracia para con Dios lo espiritual y en gracia para con los hombres, ¿no? Entonces, miren ustedes cómo termina la historia. La historia termina con un final feliz, por decir así, ¿no? Él vuelve sujeto a los padres y crece de manera integral en todas las áreas de la vida, ¿no? Bien. Creo que no les he explicado un poquito el sílabo. Quiero explicarles rápidamente. A ver, un ratito, por favor. Hay algunas tareas dentro de del curso donde ustedes van a ver tareas después de cada clase, ¿no? De manera sincrónica y asincrónica. Sincrónica cuando lo hacemos en clase y asincrónica cuando ustedes lo pueden hacer en el momento que ustedes tengan tiempo, ¿no? Entonces, quiero compartirle un poquito el sílabo. Ya saben ustedes que el curso se llama La familia como sistema, ¿ya? Yo soy María Ibáñez, esta es la descripción, la justificación, los objetivos, no sé si se ve. Esta es la primera clase, ustedes tienen esto en el campus bíblico, ¿ya? Es cuestión de que ustedes entren al curso y allí van a tener la información. El día de hoy, acá tienen ustedes las fechas, el tema, los subtemas, la metodología, las tareas, ¿no? Y la fecha de entrega. Hemos tenido hoy día la primera clase desde la perspectiva bíblica. Tenemos una tarea que es un video y guía de estudio para visualizar la guía de la serie de familias saludables de sociedades bíblicas,
donde ustedes van a desarrollar la lección 2 de la unidad en la pareja, las páginas del 11 al 14. Esta tarea no se presenta. Eso quiere decir de que es una lectura de interés personal. ¿Ya? Entonces, para esta primera clase, después de esto, esta va a ser la lección que va a reforzar los contenidos de la clase. En la siguiente clase vamos a tener la familia desde la perspectiva sistémica y vamos a entrar ya a lo que es terapia familiar sistémica. Vamos a ver cómo se concibe a la familia, vamos a hablar de una familia en Corinto, el concepto de familia, la familia desde la perspectiva sistémica y técnicas de terapia breve sistémica. ¿Ya? Aquí hay un foro. Hay un foro. Ustedes entran al campus bíblico y van a tener la oportunidad de hacer preguntas. Pero las preguntas tienen que estar relacionadas con esto que hemos trabajado. Esta pregunta es la que se va a responder. Tenemos acá varios países que están participando y realmente es lindo poder escucharlos, poder saber de que todas las naciones o varias de las naciones nos podemos reunir a estudiar la palabra. En esta oportunidad, ustedes van a revisar qué leyes de protección frente a la violencia familiar tenemos y qué instituciones ayudan a los miembros de una familia a tratar el tema en su país. Del sábado 11 al miércoles 15 de septiembre va a estar esa pregunta en el foro. Rogamos que ustedes respondan a esa pregunta en el foro y se va a escoger en la clase a 3 representantes de diferentes países para una exposición de 5 minutos. ¿Ya? Todos ustedes deben estar en la disposición de poder responder a esta pregunta la próxima clase. ¿Ya? Perdón, la fecha de exposición va a ser el 18, no es en la segunda, sino la tercera. ¿Ya? Pero pueden ir revisando desde su país qué leyes de protección tienen ustedes frente a la violencia familiar, física, psicológica o sexual, y qué instituciones ayudan en su país. ¿Ya? Esa es la pregunta del foro. Ustedes van a tener la oportunidad de responder del 11 al 15 de septiembre. Igualmente, en la clase 3 vamos a trabajar la representación de la familia, es decir, vamos a simbolizar a la familia a través de algunos gráficos. Uno de estos gráficos que simboliza a la familia se llama familiograma. Ustedes van a aprender a hacer un familiograma. Van a revisar esa clase, hay un video de cómo hacer un familiograma y luego van a colgar en el campus este familiograma. Lo van a entregar el 24 de septiembre. En la clase, como tenemos tantos alumnos, vamos a revisar 2 familiogramas tipo, de los más complejos para que ustedes puedan tener la oportunidad de aprender bien el familiograma, ¿ya? Pero lo importante es aprender lo básico. Recuerden que este curso lo que busca es que ustedes tengan conceptos básicos de cómo interpretar una familia desde la perspectiva sistémica, desde la perspectiva integral, global, de todo el grupo familiar, ¿ya? En la cuarta clase va a haber un quiz. Un quiz, es obligatorio, ¿no? Pero en esta oportunidad, Sociedades Bíblicas ha sido sumamente bondadoso y les ha dado la oportunidad de responder este quiz con libros, cuadernos, apuntes, PPTs, etc. Y no solamente tienen una oportunidad, sino tienen múltiples oportunidades. O sea, todos tienen que sacarse 20, porque oportunidades tienen, recursos tienen,
Así es que esperamos excelentes notas en este quiz. Después, ahí va, la cuarta clase va a ser el ciclo vital de la familia. Vamos a ver cómo las familias pasan por determinadas etapas, ¿no? La quinta clase va a ser patrones de comunicación en la familia. Estamos entrando ya en el tema de las técnicas de la interpretación de la familia. La familia no se interpreta así nomás de manera sencilla, hermanos. La familia tiene diferentes ángulos de interpretación y en este curso ustedes van a aprender cuáles son. ¿Ya? Los patrones de comunicación, ¿no? ¿Qué tipos de comunicación hay en la familia? Y qué tipo de comunicación es la que nosotros queremos que las familias tengan para evitar algunos problemas. Aquí hay un segundo foro. Pero, ojo, que necesitamos que ustedes se observen como familia. La primera persona de estudio van a ser ustedes. Cuando hagan un familiograma va a ser el de ustedes. Cuando analicen los patrones de comunicación en la familia, van a ser el de ustedes. Porque queremos que ustedes hagan una introspección de cómo están sus propias familias y qué cosas hay que arreglar, reparar dentro de las familias que ustedes conforman. Entonces ahí hay qué tipo de comunicación es la más frecuente en su familia y ustedes van a tener del 2 de octubre al 6 de octubre y hasta el 20 vamos a ir respondiendo en ese foro. Yo también voy a participar de los foros y voy a ir dando algunas pautas acerca de las preguntas, ¿no? En la sexta clase ya vamos a hacer el diagnóstico de las familias. Y obviamente ustedes tienen que hacer el diagnóstico de su familia con este enfoque de terapia estructural, ¿no? No lo van a reportar, va a ser de uso de interés, ¿no? Pero de repente por ahí van a haber algunas preguntitas, ¿ya? La séptima clase ya es el estudio de casos. Ahí vamos a ver cómo abordamos un problema de familia. Tampoco se reporta, es un tema de interés personal, pero ustedes tienen que revisar estas cosas, ¿no? Y la última clase también es el estudio, un estudio de casos, ¿no? Y la restauración de la familia. Ahí vamos a ver la simulación de una terapia familiar y vamos a ver el segundo examen. Y bueno, ahí termina el curso. Tenemos unos minutitos para las preguntas, hermanos, salvo que haya alguna pregunta sobre el sílabo. Si no hay ninguna pregunta sobre el sílabo y hay preguntas de la clase, adelante hasta 3 minutitos más que ya estamos terminando. Si no hay preguntas, a ver, 2 participantes levantaron la mano. ¿Quiénes son? John Jairo, de Colombia. Adelante, Colombia. Bendiciones para todos. Una preguntita. ¿Tenemos acceso, podemos adquirir el material o diapositiva que usted manejó durante el taller que nos está dando? Por supuesto, mi estimado, claro que sí. Todas las diapositivas están colgadas en la plataforma de Campus Bíblico. Ustedes tienen allí la primera clase que se ha dictado ahora. Yo he añadido algunas líneas a alguna diapositiva, ¿no? Pero está la clase completa en el campus, ¿no? ¿Sí? Ok. A ver, Carolina de Chile. Adelante, Chile. Hola, saludos a todos. Más que una pregunta, me gustaría hacer como un comentario. Adelante. Sobre la última parte, la parte de Jesús, ¿no? Me pareció bastante interesante. Y
Y a pesar de que, claro, el mensaje, vamos a decir, como para familia, es la obediencia de los hijos hacia sus padres, también yo creo que Jesús de alguna manera quería como mostrar, enseñar, y también como que sus padres conocieran esa identidad. Y es que a veces, muchas veces, creo que como padres es necesario aprender a leer a nuestros hijos como un libro, ¿no? También conocer quién es, cómo se perfila ese niño, porque ya está en una edad de 12, 13 años. Yo entiendo la angustia que tuvieron sus padres, María y José, me imagino. Si a mí se me pierde un hijo, Dios mío, ahora un nieto, ¿no? Es bastante difícil. Pero creo que también había un propósito y era demostrar esa identidad de Jesús y que sus padres, María y José, confiaran, porque no fue algo igual que un hijo normal que tenemos nosotros. Sabían que Jesús era especial, sabían que a pesar de ser hombre 100%, también era Dios. Entonces, creo que de alguna manera María y José, ese fue el momento de quiebre en el cual ellos dijeron, wow, en verdad que aquí tenemos algo especial y tenemos que también aprender a confiar. Entonces, porque lo que venía era fuerte. Yo creo que lo que venía para ellos era bastante diferente, delicado y sobre todo en esa época. Entonces, más que todo, aporto esto que debemos aprender también como padres a leer a nuestros hijos y ver qué cosas tan importantes van a hacer ellos en su vida. Así que bueno, eso era lo que quería aportar. Amén, Carolina, qué bueno, realmente esa es la interpretación que queríamos dar, ¿no? Mirar la identidad, los dones, las habilidades de nuestros hijos y ver cuál es el camino que tienen que seguir, ¿no? Y aceptar también un poquito las conductas que están orientadas respecto a eso, ¿no? Lamento no poder contestar más preguntas porque tenemos las 11 en punto y nuestro siguiente maestro está totalmente disponible para nuevamente poder iniciar también la siguiente clase. Le damos pase a Sociedades Bíblicas del país. Muchísimas gracias, un gustazo estar con ustedes, Dios me los bendiga y seguimos en la siguiente clase. No olviden, por favor, hagan sus lecturas, revisen sus videos y hasta la próxima.